Bienvenidas, amadas hermanas, a este otro episodio de la segunda temporada del podcast de Life Hoy Mujeres, ahora también en video. Y hoy vamos a hablar de un libro pequeño, pero que, wow, qué joya de libro es este. Tiempos de espera de Betsy Childs Howard. Verdaderamente un libro que vale la pena usted tenerlo en su cartera para que cuando esté esperando en el salón de belleza, en el médico, ¿verdad? Esperando un turno, pues usted pueda, en lugar de sacar su celular, sacar esta joyita y leerlo. Hoy vamos a hablar acerca de este libro con una hermana a la que amamos mucho. Ella es Susana Decano. Bienvenida, Susana, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por tenerme, contenta de estar acá compartiendo sobre este libro. De verdad que, como bien dices, es un libro muy hermoso, muy práctico, pero teológicamente profundo. Y de verdad que trae una exhortación a nuestro corazón y de eso es que vamos a estar hablando. Así que contenta de estar aquí. Amén, amén. Y me encanta el subtítulo del libro, Caminando por fe cuando los sueños se retrasan. Increíble, porque verdaderamente todas nosotras, Susana, siempre estamos esperando por algo, ¿verdad? Sí, así es, En siempre. en todas las etapas de la vida, siempre estamos esperando por algo. Y sobre todo, no solo estamos esperando, sino que tras la espera, estamos imaginando muchísimas cosas. Estamos haciendo un montón de escenarios mediante estamos esperando. Así que creo que los tiempos de espera están cargados de muchas cosas. Y es mucho a lo que se refiere. Así es. Así es. Y yo creo que, por si acaso, tal vez usted diga, pero yo tal vez no estoy esperando por nada ahora mismo, pero les pongo en contexto. Por ejemplo, la jovencita que está esperando a graduarse del colegio para entrar a la universidad. Pero luego esa jovencita está esperando conocer a su príncipe azul para casarse y graduarse para poder casarse. O después que se casa esperando para poder tener un bebé. Y luego del primer bebé, el segundo bebé. Y luego la casa, y luego cambiar el carro, y luego cambiar de trabajo. O sea, siempre, siempre estamos esperando por algo. Eso es increíble. También estamos a veces esperando por un diagnóstico que no llega. O estamos esperando, como bien dice, me encanta este libro, tiene 8 capítulos, esperando por un esposo, esperando por un hijo, esperando por una sanidad. Siempre estamos esperando por algo. Y lo más difícil de todo es, hermana, cuando estamos en esta espera, pero la respuesta no llega. En ese lapso de entre Dios todavía no me dice que no, pero todavía no me dice, es como todavía no, entre el no y el todavía no. Sí. Entre el no y el todavía no, estoy ahí esperando. Y este anhelo está insatisfecho, es un anhelo, lo tengo, y es imposible uno no sentirse frustrada, es imposible uno no sentirse como que se me viene la vida encima. Y la pregunta es, hermana, entonces, ¿qué hago con esta pregunta que a todas nos llega? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo me tienes en esta miseria? Porque lamentablemente eso es lo que casi todas pensamos, que es que Dios se ha olvidado de nosotras. Sí, y de verdad es un sentimiento humano, es una situación humana que todos pasamos, todas pasamos. Algunas quizás en situaciones mucho más difíciles o fuertes que otras, pero todas en algún momento hemos estado como esperando aquello que hemos orado. Sin embargo, creo que hay mucha riqueza que nos perdemos cuando solo estamos esperando la dádiva, pero no sabemos cómo esperar junto con el Señor. Y es algo que me retó muchísimo el libro, porque ella lo dice en su primer capítulo cuando dice la escuela de la espera. Y solo quiero leerte algo. A mí yo lo subrayé porque me impactó y decía ella, mientras que mi plan es mantener una actitud alegre y mostrarle a Dios que soy buena alumna para que Él termine con mi espera,
El Señor quiere algo aún mejor para mí, en vez de terminar con mi espera. Pero luego dice un poco más abajo, Wow. constantemente estoy esperando que el Señor en su bondad me lo dé, pero mientras yo lo estoy esperando, mi corazón lo que está esperando son las bendiciones de Dios, ¿verdad? No es que está Wow. caminando con el Señor. Y ella decía, Wow. este es el problema que todas tenemos, ¿verdad? O sea, yo quiero algo y empiezo a pedirlo, y ese algo se vuelve más grande que el Señor, ¿verdad? Y porque no viene, entonces me empiezo a frustrar. Entonces mi fe empieza a decaer, empiezo a cuestionar. Te digo, esos escenarios que empezamos a hacer, empezamos a ver cómo le echamos la manita a Dios, ¿verdad? Cómo lo ayudamos, porque honestamente no sabemos esperar, porque lo que más queremos ya lo tenemos, que es al Señor, pero aparentemente lo que más queremos, y eso es lo que muestra el tiempo de espera, es lo que Él nos puede dar, lo que queremos, aun cuando son cosas y peticiones buenas, ¿verdad? Como un esposo, como un hijo, o como un hijo que se ha ido de casa, cuando ella habla del hijo pródigo o del esposo que no es creyente, que puede, o sea, son peticiones legítimas, ¿verdad? Y son Piadosas, claro. y que son, diríamos, buenas. Y aún así, ¿por qué el Señor no las concede? ¿O por qué me duele? ¿O por qué aún al ver, por ejemplo, la enfermedad, que no, que he orado y no, alguien no sana? Entonces empieza a salir de mí tristeza, lo cual es humanamente comprensible, pero hasta dónde esa tristeza o el enojo o la frustración o la incredulidad empieza a tomar un papel más relevante en nuestro tiempo de espera que el decir, aún así tú estás conmigo, aún así, Señor, tú eres lo mejor que yo tengo y no estoy sola pasando en esto, tú estás conmigo. Y a pesar de que estás haciendo algo, porque yo no sé si te pasa a ti, pero a veces cuando uno está mal y le dicen, pero Dios está haciendo algo. Sí, es cierto. Y uno lo sabe, ¿verdad? Dios está orando en tu corazón. Sí. Sí, pero creo que muchas veces lo que queremos no es, bueno, a veces queremos oír que nos dijeran, ya mañana viene lo que tú quieres. Pero mientras eso no sucede, lo que nosotras debiésemos recordar todo el tiempo es, Dios está conmigo, sus promesas, su palabra. Puedo buscar y encontrar en el refugio, consuelo, paz, que no tengo mientras estoy esperando, ¿verdad? Amén. Uh-huh. Amén. Y tú sabes, hermana, que algo importante, hay dos cosas que quiero rescatar de todo lo que hemos venido hablando. Primero, Dios usa los tiempos de espera primariamente para instruirnos, como bien dice aquí el libro, en paciencia y transformarnos para ser más como Él. Y yo creo que eso es una de las cosas que más necesitamos recordarnos. Este tiempo de espera no es en vano. El Señor no nos tiene en espera porque Él es un Dios malo que nos quiere ver, ¿verdad?, en agonía. No desaproveches ni desperdicies este tiempo, sino que trata más de que esta santificación que se da en medio del proceso de la espera, pues tú le puedes sacar provecho y sea verdaderamente esa santificación. Pero ese no es el único propósito de Dios que Él tiene en mente en medio de la espera. También es una ilustración, como bien ella dice, de la iglesia, de la novia de Cristo, que anhela que regrese ese día. Y ahí viene mi próxima pregunta. ¿Cómo este libro nos impulsa, nos lleva a esta, ¿cómo se llama este primer capítulo, esta escuela de la espera que vive el cristiano? Porque el cristiano tiene una esperanza y esa esperanza conlleva una espera, que es la espera en ese día glorioso de que va a regresar nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿cómo este libro nos prepara y nos ayuda a poder esperar correctamente en ese día glorioso que viene nuestro Señor? Me encanta porque ella
hace un recuento como de la historia de redención, ¿verdad? De hecho, en el primer capítulo, después de hablar de la escuela de espera, nos cuenta toda la historia de redención de maneras muy prácticas y muy entendibles. Entonces, ella también dice en cada capítulo que nuestra vida es como una parábola, nuestras historias son como una parábola. Algo están haciendo, era como las parábolas de Jesús, tenían un mensaje, tenían un propósito, pero todas las parábolas apuntaban a Jesús, ¿verdad? Al reino del Señor. Entonces, asimismo, nuestras historias también. Y nuestras historias también están ejemplificando, algo de lo que tiene que ver con la historia de redención, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, si pecamos, por ejemplo, si estamos en tristeza porque perdimos a un familiar, a un amigo, un hermano. Ser querido. O cuando también estamos pasando enfermedad, cuando estamos pasando escasez, cuando tenemos todas estas situaciones difíciles que el Señor dijo que íbamos a pasar, ¿verdad? Que íbamos a pasar tribulación. Sí. Pero ella apunta que todas estas situaciones no son ni sorpresa para Dios, ni debiesen ser sorpresa para nosotros, porque son parte de esa historia de redención. Si ya todo fuera perfecto, Amén. Si tú y yo no sufriéramos, si tú y yo no pasáramos ninguna situación, ¿cómo estaríamos cumpliendo el propósito del Señor de caminar en este mundo? No solo siendo luz, siendo diferente, pero esa diferencia, ¿cómo se va a marcar si nuestro corazón sigue anhelando cosas terrenales? O si nuestro corazón aún no ha crecido en fe, si nuestro corazón aún no está tan admirado de quién es el Señor, si no lo conocemos, ¿verdad? No es algo que solo viene porque yo empiezo a caminar en fe en Cristo, ¿verdad? Porque empiezo a caminar en salvación, sino es algo que juntamente con Él yo voy caminando en mi vida cristiana, como voy desechando y despojándome de todo aquello que aún me asedia, que me tienta, que me engaña. Y en medio de la espera en este tiempo, ella relata como muchos de los personajes, y eso me encanta del libro porque nos pone muchos personajes e historias bíblicas, como muchos de ellos también pasaron por tiempos de espera. Y algunos de ellos, así como vemos en Hebreos 11, algunos de ellos ni vieron las promesas, ¿verdad? Algunos de ellos ni siquiera, como dice de Abraham, ellos esperaban una patria y ni siquiera pudieron ver esa patria, porque lo que realmente ellos esperaban era la patria celestial y no necesariamente la tierra de Canaán. Entonces nos muestran historias de la redención, de todo lo que el Señor ha hecho en otras personas acerca de la historia del Señor. Entonces me encanta mucho lo que ella hace. Buenísimo ejemplo el que nos traes, hermana, porque creo que una de las cosas más valiosas que encontramos en la Biblia es poder encontrar, valga la redundancia, ejemplos claros de personajes bíblicos en los cuales nos podemos ver y entender que ellos fueron humanos al igual que nosotros. Y qué bueno también que ella menciona ejemplos bíblicos mientras nos va contando acerca de la espera. Oye, Susi, tú sabes que algo que quiero rescatar de lo que veníamos hablando en la primera pregunta es esto de cuando te preguntaba, ¿y hasta cuándo, Señor? El anhelo insatisfecho entre el no y el todavía no, y no sé qué es lo que Dios quiere con este tiempo. ¿Qué pasa con las respuestas que Dios no responde como yo estoy escuchando popularmente que Dios me va a responder? Hay un mal en la iglesia latinoamericana de que no, es que Dios es que Dios va a sanar a ese enfermo. Y si no lo sana es porque tú no estás pidiendo con la suficiente fe. Es que Dios te va a dar ese trabajo y si no te lo da es porque tú no estás orando con suficiente fe. O es que tú te vas a casar con fulano. Por favor, ¿cuántas veces no ha pasado esto? Y si no, es porque, o sea, y si no te lo dejaste quitar porque no fuiste una mujer que oró con fe. Por favor, o sea, es como si pensáramos que Dios es este genio en la botella que está a la merced de nuestros deseos. Y la cosa no es así. Entonces,
¿Qué luz bíblica nos trae este libro que nos puedas comentar un poquito para motivar a las que nos escuchan a que puedan leer esta joya del Es libro? algo que ella de manera compasiva toca cada uno de estos temas del hijo pródigo, del esposo, de la espera de un esposo no creyente, de un hijo pródigo, de una enfermedad, de tener hijos, ¿verdad? Cuando se lucha con la infertilidad. Los toca de manera muy compasiva, muy bíblica, pero muy enfática en que Dios no ha prometido lo que nosotras tradicionalmente pensamos que Dios sí ha prometido. Ella dice, Dios no le ha prometido a cada una de sus hijas un esposo terrenal, pero ninguna que esté alerta y a la espera de un esposo celestial quedará decepcionada. Entonces es como un principio que ella usa para cada uno de estos ejemplos más comunes que todas estamos esperando, ¿verdad? Un esposo, un hijo, todo lo que hemos estado mencionando. Pero lo importante de esto es que otra vez vuelve a mencionar lo que dijimos al inicio. La realidad es que nosotras creemos que venimos al Señor, el Señor nos rescata, el Señor nos salva. Y cuando venimos a Él, gracias Señor por habernos salvado, ahora ¿dónde están todas mis dádivas? ¿Verdad? Entonces empezamos nosotros a pensar y a poner la mirada más en todo lo demás, aún como tú dijiste, siendo cosas piadosas, siendo cosas buenas. Pero la realidad es que Dios no nos ha prometido ninguna de estas cosas. Dios no ha dicho, todas las mujeres van a tener esposo, todos los vientres ahora que estás en Cristo van a ser fértiles, todas las enfermedades van a ser sanadas y todo lo demás. Yo quiero leerte algo que me impactó para contestar lo que dijiste. Y ella dice, si todos nuestros deseos se satisfacieran aquí, ¿por qué querríamos que Cristo regrese y establezca su reino? Si todo lo que queremos estuviera aquí, ¿para qué queremos ir al cielo? ¿Verdad? ¿Para qué estamos aquí entonces? Solo para mostrar el éxito a quienes debemos ser luz, pero que tienen éxito en este mundo. Como diría un pastor que leo mucho y que él decía, ¿cómo vamos a hacer luz si nos queremos parecer más a la oscuridad? Entonces muchas de estas maneras en las que nosotros vemos a Dios como el dador, como bien decías tú, el genio de la lámpara, Señor, dame esto, dame lo otro, y a veces por querer animar o por querer de verdad que el Señor es bueno, yo soy su hija, entonces debiéseme dar todas estas cosas. Y empezamos a tomar pasajes de la Biblia que no están diciendo eso. Por ejemplo, Hechos 16, ¿verdad? Cuando dice, yo y mi casa serviremos al Señor. Yo y mi casa serviremos al Señor. Es una promesa, nos está contando una historia. Si tomáramos esa historia con todo el resto de otras historias en las cuales se narran en la palabra, alguien que anda profetizando sin ropa, ¿por qué eso no lo hacemos, verdad? Pero lo otro sí lo queremos. Entonces, yo creo que es importante y es muy puntual. A pesar de ser un libro que escribió una autora americana, esto que sucede allá, sucede en nuestros países latinos. El recordarnos que los momentos de espera no son para que Dios nos premie porque hemos estado esperando. Y esos momentos de espera no únicamente es para, voy a poner a mi hija a ver cuánta fe tiene, para ver si le doy, ¿verdad? Ese no es el Dios de la Biblia. Y realmente estos momentos de espera, como lo habíamos dicho, lo único que sacan a luz es que nosotros queremos más las bendiciones que al Señor. Y se nos olvida que ya lo tenemos y Él es lo mejor. Como tú me decías antes de empezar a grabar, no se trata de mí. Y qué importante es tener eso en perspectiva todo el tiempo, ¿verdad? Amén, amén. Y mientras te escucho recuerdo una frase del pastor Miguel Núñez, él siempre nos dice
Tenemos que Ujú, aprender a vivir ujú. con la eternidad en mente. Y creo que eso Sí, cambia por completo la amén. perspectiva de la vida del cristiano. O sea, nuestro caminar aquí en la tierra cambia por completo si Ujú, entendemos al 100% que es que es que no es que lo que estamos esperando, como decía esa ujú. frase que leíste que me encantó, no se trata de nada de lo que está aquí, es que no se compara oye, lo que tú puedes estar pensando ahora mismo, Sí, que es lo mejor que Dios te puede dar, no se comparan en lo más mínimo, ni en amén, un 0.01% amén. a la gloria de lo que viene. Entonces, creo que eso es algo de lo que Sí, nos deja mucho reflexionando, estas verdades que el libro comparte. Y sabes que Jesús, el tema también de cómo, porque quiero ser sí. sensible con estas mujeres que nos puedan estar escuchando, que está soltera y está esperando un esposo, o está casada que está orando Sí. por su esposo que no es creyente, o esta madre que está orando porque su hijo Ujú. regrese al redil, o esta madre tal vez que no puede tener hijos y está Sí. esperando una respuesta del Señor porque está cansada tal vez de programas de fertilización y Sí. ya siente que su cuerpo no da más. No estamos diciéndote que te rindas o que dejes de orar. Ujú. Lo que queremos es que tu corazón esté en el lugar correcto para que esta Amén. espera sea una que dé un fruto Ujú. de santificación Amén. en ti y que mientras esperas lo hagas recordando que Cristo ya es suficiente. Esto que estás anhelando, esto por lo que oras y Ujú. esperas y anhelas, no se compara con lo que Amén. ya con lo que ya Dios te dio en Cristo Jesús, con lo que ya Amén. tienes en Cristo Jesús. Y esa es la perspectiva que tenemos que cambiar. Y yo sé, estoy convencida de que si tú, hermanas que nos están escuchando, ustedes que nos escuchan hoy, eh, cambian esa perspectiva en sus mentes, el tiempo de espera va a ser uno mucho más llevadero. No creo que sea fácil porque la Ujú. espera para nadie lo es, pero va a ser mucho más llevadero y definitivamente vas a aprender mucho, Amén. mucho más en este Amén. tiempo. Y creo que algo que nos deja el libro y me deja meditando también, eh, la palabra del Señor nos dice que mientras estamos en este mundo somos extranjeras, somos peregrinas, y solo desde ahí deberíamos preguntarnos qué implicaciones tiene que yo no pertenezco a este mundo, ¿verdad? Y el Señor también nos dice de manera poética que mientras nosotros vamos a estar en este mundo, dice Isaías, hay ríos, ¿verdad? Que tú vas a pasar, pero no te vas a ahogar. Amén. Vas a pasar por el fuego, pero no te vas a quemar. Y nosotros diríamos, ay Señor, mientras pasas el río, ¿verdad? Yo quisiera pasarlo por encima, como Pedro, caminando, y así no hay problema. Pero no, mientras pasas por el río hay piedras, mientras pasas por el río hay arena que quizás no quieres que se te meta en los dedos de los pies, Ujú. te vas a resbalar, el agua tal vez está muy hasta Muy arriba, fría turbia, sucia, y está hay fría. algas, o Sí. sea, está fría, pero no te vas a ahogar. Igual cuando pasas por el fuego, no te vas a quemar. Isaías dice, ¿y por qué? Porque yo los he creado para mi gloria. Son míos, Aleluya. yo los he formado, yo los he creado para mi gloria. Y es ahí cuando perdemos la perspectiva y esa verdadera promesa nos recuerda a nosotros que estamos en este mundo, no somos de este mundo, pero aún estamos siendo formadas para ser material del cielo. Y mira, Amén. la realidad es, nosotros vamos al cielo y estoy segura que aunque esté en esa Jerusalén hermosa, esa nueva ciudad preciosa, yo lo que más me debe impactar es, voy a ver a Dios, voy a estar con mi Señor. Aleluya. Amén. Y, y si tuviésemos esa perspectiva, que vamos a estar allá, las calles de oro, hermoso, tendremos la eternidad para verlas, tocarlas,
pero vamos a estar con el Señor. Y esa misma perspectiva es la que debemos tener hoy acá. Ya tenemos al Señor viviendo dentro de nuestro corazón. Entonces, preparémonos para seguir viviendo con Él, con la expectativa de que lo vamos a ver. Pero no vivamos pensando que las cosas, aún siendo, como tú decías, muy compasivas, aún sabiendo que el deseo genuino de tener un hijo, de tener un esposo, de formar una familia, de ya no sufrir, o de que mis padres o mi hermana no esté sufriendo por una enfermedad, son deseos genuinos, pero son deseos que están diciéndonos: hay una esperanza mayor, hay un cielo que nos está esperando, donde de verdad esas promesas, no habrá llanto, no habrá sufrimiento, no habrá pecado, solamente la santidad de nuestro Señor. Entonces empecemos a vivir de esa manera, porque así vamos a vivir en la eternidad, ¿verdad? Amén, amén. Gloria al Señor. Y qué glorioso tiempo hemos pasado conversando acerca de este libro. Y esto es solamente unos minutos hablando de unas cositas. Imagínese usted poder leer esta joya. Así que si eso es lo que usted quiere, puede entrar a lifehoymujeres.com. Ahí encontrará la lista de distribuidores por cada país. También puede encontrarlo en las plataformas digitales como Amazon o Christian Book. Y recordar que este podcast también está disponible en las plataformas de streaming como Spotify y Apple Podcast, y también en nuestro canal de YouTube. Muchísimas gracias, Sus, por tu tiempo. Ha sido glorioso poder conversar contigo. Muchas gracias a ti por invitarme. Y de verdad recomendamos muchísimo que puedan leer este libro. Amén, amén. Y bueno, muchísimas gracias a ustedes por escucharnos en este episodio del podcast de Lifehoy Mujeres. Nos escuchamos el próximo lunes, no el que viene, sino el de arriba, en una nueva entrega, conversando sobre otra novedad para que puedas conocer un poquito más acerca de otro libro nuevo que viene por ahí. Dios te bendiga.